Agradezco mucho la oportunidad, el privilegio que me dan de estar con ustedes. Gracias, Pastor Efrén. Reciban un saludo de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, nombre corto, Museo de la Biblia. Y nos permite este museo servir y trabajar con todo tipo de iglesias, obviamente de personas, también en ámbitos culturales, ámbitos no cristianos. Pero gracias a Dios, yo diría que el mayor porcentaje de nuestro trabajo es con la iglesia presbiteriana. Es una bendición significativa. Me acompaña el pastor Víctor Méndez, está aquí al ladito. Él es, entre otras cosas, bueno, aparte de pastor en la iglesia conmigo, es encargado de las exposiciones del museo. Y una de las más recientes que tuvimos para celebrar el mes de la Reforma durante octubre y noviembre fue en la iglesia presbiteriana de Carrillo Puerto, allá en el sureste, con el hermano Rodolfo. Tuvimos una exposición pues prácticamente 2 meses y pues muchas visitas. Fue algo importante y así hemos tenido con distintas iglesias presbiterianas las exposiciones de la Biblia. Por eso decía el hermano Efrén, si alguien está interesado, también en ese sentido, estamos listos para compartir los informes. En cuanto a lo que tenemos ahí, que es no solo exposiciones de Biblias, biblioteca para investigación y cursos de hebreo, griego, arameo y latín, cursos avanzados de 4 años, por si ustedes quieren perfeccionar sus lenguas bíblicas, pues y es a distancia. Entonces eso facilita, porque desde casita ustedes pueden tomar los cursos con maestros excelentes en idiomas. Bueno, la primera plática, vamos a ver la hora para el receso. La primera plática la he titulado "Esta iglesia tendrá un avivamiento o un funeral". Suena medio fuerte a lo mejor, ¿no? Esta iglesia, cualquiera que sea, tendrá o un avivamiento o un funeral. Hace tiempo ya que sobre todo Europa, que fue una región cristiana, cuando menos nominalmente cristiana, algunos países fueron enclaves muy importantes para la Reforma, como Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda. Pues la historia de la Reforma es muy importante y la historia de la Biblia y de las traducciones es muy importante en esos países. Hoy, sin embargo, son países post-cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Algunas de las tergiversaciones, de las perversiones sexuales son legales y son muy difundidas en esos países. Por otro lado, muchas iglesias están vacías y muchas mezquitas musulmanas están llenas. La gente difícilmente quiere saber del Evangelio. Es triste saber que en muchas de esas regiones, algunos templos ahora son museos, bibliotecas, discotecas, ¿no? ¿Cómo? Recientemente tuve la oportunidad de ir a Nueva York y los hermanos amablemente me llevaban a conocer algunas zonas y pasé por algunos bellísimos templos bautistas, presbiterianos, luteranos, y la constante que los hermanos me contaban es, pues en esta iglesia quedan 5 congregantes viejitos.
Este templo está vacío, lo quieren vender. Y así realmente me puse muy triste, porque ustedes saben que cuando comenzamos una iglesia o estamos en esfuerzos por comprar un terreno, por construir un edificio, y pasan años y muchos hermanos ofrendan con sacrificio y ahí vamos poco a poquito construyendo, y entonces uno ve esos templos tan hermosos y verdaderamente es triste que estén vacíos. Imaginar que alguna época tenían, si no decenas, centenas de miembros. ¿Y en dónde están esos miembros? ¿No? Creo que en parte eso es consecuencia de, a largo plazo, de la tibieza de la iglesia. Cuando hablo de esta iglesia tendrá un funeral, no es que una iglesia se va a acabar mañana necesariamente, pero este cuadro que trato de describirles con mucha tristeza se fue dando. A largo plazo sucedió. Y quizá algunas personas en su momento no imaginaron que un día iba a estar vacío el templo, ¿no? Esto, digo, es un resultado de la tibieza. Un término que ustedes conocen, el del Apocalipsis, cuando el Señor, en alguna de las cartas que dirige, en particular a la iglesia de la Odisea, le dice: no eres frío ni caliente, es decir, no eres una persona decidida, no eres una persona definida, integralmente entregada. Esa fe, ese trabajo en la iglesia, esa asistencia, un tanto a la mitad, sin gran compromiso, sin entrega profunda, pues es la tibieza. Y el resultado, no solo en la vida individual, sino en la iglesia, es este abandono. Cuando digo una época post-cristiana, estoy pensando también en la cantidad de ideologías, de libros, de películas, de canciones que tratan de echar por tierra el cristianismo. ¿Qué auge ha tenido esta idea nuevamente gnóstica? También en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la novela esta de Código Da Vinci es una muestra de cómo se quiere atacar el cristianismo desde muchos frentes. Estos esfuerzos que están surgiendo ahora por legalizar la pedofilia, las relaciones sexuales con niños, en países, entre comillas, cristianos, una tendencia que se está haciendo aceptable para el gran público a través de canciones, caricaturas, artistas famosos de Hollywood. Bueno, es verdaderamente, pareciera que el ámbito ocultista, esotérico, el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito filosófico, se hubieran puesto de acuerdo en contra del cristianismo. Si algo une muchas ideas, esfuerzos, ataques, es contra el cristianismo. Todo lo demás es aceptable, ¿no? Si uno prende la televisión, ahí está invitado un gurú, una adivina, un astrólogo, y nadie protesta, pero no inviten un cristiano. Bueno, de hecho no lo invitan, pero ¿y si lo invitaran? La gente protestaría. Religión, ¿no? En algo confluye esta época, esta cultura que nos ha tocado vivir, que repito, he llamado post-cristiana, después del cristianismo, o incluso anticristiana. Porque tenemos que tener claro algo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor, y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Por el contexto de 2 Tesalonicenses 2, comprenderíamos que es la manera espiritual, las fuerzas espirituales
en cómo Satanás está preparando la llegada de un anticristo final. Dice San Juan que ha habido muchos anticristos. Claro, cualquier doctrina, cualquier personaje que se pone en el lugar de Cristo es un anticristo. Pero esperamos que conforme a la escatología, ¿verdad? Los tiempos finales van a ser todavía más terribles. Y cómo el mundo está siendo engañado es un avance paulatino de la mentira. Misterio de iniquidad, una fuerza oculta, un misterio. No solo de pecado, sino iniquidad quiere decir una ruptura total con la ley, un deseo deliberado del mal. Y yo creo que esto se da en 3 áreas específicamente. Número 1, vamos a llamarle relativismo. Estamos viviendo la época de la posmodernidad. La posmodernidad es una negación de la razón. Lo que es común a todas las corrientes posmodernistas es negar que hay una razón. Y por tanto, en su lugar hay un relativismo en 3 aspectos. El relativismo moral o ético, el relativismo epistemológico o del conocimiento y el relativismo estético de la belleza, del arte. En el relativismo moral encontramos que la gente dice, no hay bien y no hay mal, es bueno lo que tú quieras, es malo si para ti es malo. De una cultura a otra, de una época a otra, de un país a otro, una cosa fue mala y ahora ya no es mala. Especialmente estas cuestiones de la ideología de género, aún entre teólogos. Sí, bueno, en épocas de la Biblia, por la cultura, eso era un pecado, pero pues ahora no es un pecado, ahora somos inclusivos, ¿no? Ese es un relativismo moral, donde negamos los patrones universales bíblicos, que pues estoy hablando con pastores y yo me podría afirmar que los valores bíblicos, la axiología que es verdaderamente bíblica, es una manifestación de los atributos divinos. La justicia, el amor, la fidelidad, la santidad, no cambian. Y esos atributos divinos están reflejados en los valores válidos por la razón universal y válidos por la revelación, por supuesto, ¿no? Entonces, esos valores se están negando. Yo quisiera invitarles para que haya muchas preguntas. Si ya se está durmiendo, piense preguntas. Escríbalas porque a los 50 minutos decíamos vamos a dar un receso y regresamos a lo mejor con las preguntas, ¿no? Y ahí el tiempo que sea necesario y nos vamos a preocupaciones más puntuales de lo que ustedes hayan expresado. Si de repente se me salió sin querer una palabra dominguera que quién sabe qué quiere decir, ahí apúntenla y con gusto la discutimos, ¿no? Entonces, este relativismo moral. No hay pecado, no hay mal, no hay bien. Es como tú te sientas, como tú te construyas, como tú interpretes el mundo. Un relativismo epistemológico, es decir, no hay verdad. Cada quien tiene su verdad y todas las verdades son válidas. Para los antiguos, la verdad era un mundo plano, para nosotros es un mundo redondo, cada quien tiene su verdad. Y también esto está dentro de la teología, la nueva hermenéutica. No voy a entrar porque esa es la segunda conferencia, pero en la nueva hermenéutica todas las interpretaciones son igualmente válidas. Y eso es pues resultado de la influencia de algunos filósofos, desde Heidegger hasta Foucault y Derrida, ¿no? O sea, todo se vale porque cada quien tiene su verdad. Y a la gente le molesta mucho si hablamos de verdades universales. No, eso no existe. Si hablamos de valores universales, parece que es lo que más les molesta. A la gente no le gusta el concepto. En la antigüedad había una retórica engañosa, que era la de los sofistas, ustedes recordarán,
allá en la época griega, los sofistas, maestros del hablar bien, del hablar bonito, la retórica, te garantizaban enseñarte a convencer y a ganar un discurso, una discusión, sin que les importara si era verdad o no era verdad. Ahí aparece Sócrates, que subraya la importancia del concepto. Quiere decir que lo que más debe importarnos es la verdad. ¿Qué es la cosa? Nuestra época es una época que no quiere nada con el concepto. Si, por ejemplo, preguntas tan sencillas, alguien dice, bueno, es que cada quien escoge su género. Ah, ¿sí? ¿Y qué cosa es género? No me lo van a poder definir. O algo todavía más simple y más obvio. A ver, defíneme qué es una mujer. No me lo van a definir porque no les conviene, porque entonces los que se sienten mujeres y no lo son, pues quedan fuera, ¿no? Entonces, no les gusta definir y te acusan a ti que pides definir el concepto de esencialista. No, eso ya pasó, eso es machista, eso es europeizante, eso es, ¿qué diríamos? Falocéntrico. No busques el concepto, esto es racional, eso ya pasó. Entonces se niega la verdad. Y el relativismo estético, se niega la belleza. Ya tiene muchas décadas que los juguetes para niños empezaron a ser feos. No sé si usted se acuerda de que los muñecos de E.T., del extraterrestre, ya eran feos. Y a ver, díganme muñecos de hace mucho tiempo. Mopeds y los Gremlins, creo que se llamaban. Cosas así. Ayer mi hija, tengo 3 hijos, una de ellas vive en Mérida, me compartía una noticia. Están vendiendo unos juguetes como si fueran de peluche, muy monstruosos, con 3 o 4 dientes humanos, con dientes humanos. Ahora la moda es comprarle a los niños muñecos feos con dientes humanos. Y uno dice, caray, sí, el misterio de iniquidad ha avanzado acostumbrándonos a lo feo. Por ejemplo, en el terreno de la música, yo sé que ustedes no conocen, nunca han oído corridos tumbados. ¿Ustedes creen que hace 40, 50 años alguien hubiera aceptado eso? Nadie. Vean cómo vamos deteriorando el gusto de la gente. En las películas, ¿no? Cuando todavía las películas eran mudas y en blanco y negro, la primera película de vampiros, que fue una película alemana que se llamó Nosferatu, daba miedo. Pues ahora daría risa porque las técnicas de cine son terribles para el terror, ¿no? Para la violencia. Es generación tras generación como esta decadencia se intensifica y cada vez más bajo. Y cuando aparece el anticristo no es monstruoso, la gente no le tiene miedo, no lo rechaza, no tiene 7 cabezas literales. Va a ser una persona muy carismática, muy simpática, así como Hitler. Si ustedes le hubieran dicho a un alemán común que Hitler era del diablo, ese alemán con gusto lo hubiera linchado a usted por ofender al Führer, ¿no? Nos están acostumbrando. La Iglesia tiene que tener primeramente una visión del tiempo en que está viviendo, ¿no? O vamos a ser arrastrados. Por eso les puse ejemplos de que aún dentro de la teología y dentro del ámbito de la Iglesia, estos 3 relativismos ya entraron. Dijimos, por ejemplo, en el ámbito de la verdad, todos los asuntos de la nueva hermenéutica o de la teología postcolonialista. Platicaba yo con un pastor y me dice muy orgulloso, estoy yendo a tal seminario, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, oiga, ¿y qué están estudiando? No, pues teología postcolonialista. Qué interesante. ¿Y como qué autores están viendo? Y ya me cita un autor francés, ¿no? Oiga, pero
Los franceses son europeos, son colonialistas. ¿Cómo están estudiando poscolonialismo desde una óptica colonialista? También desde el aspecto moral, ya vimos que ahora las iglesias quieren llamarse inclusivas. Hablar de una teología queer, ¿se imaginan eso? Una teología queer, o sea, de sexo fluido. O en cuanto a la belleza, esta fealdad de la música no está solo en el mundo, está dentro de las iglesias. Adentro de las iglesias. También me mandaron un video en la semana de la iglesia más grande de los Estados Unidos, que de por sí es una iglesia en donde nunca se ha predicado, y el pastor lo ha dicho claramente, aquí nunca hablamos de pecado ni de arrepentimiento. Es una iglesia donde lo que se da son conferencias motivacionales, pero es la más grande de Estados Unidos. ¿Y saben en qué consiste ahora parte del culto, además de las luces de todo negro y el humito en el estrado? Malabaristas que andan descolgándose y haciendo movimientos en el techo, ¿no? Dice uno, bueno, sí que el misterio de iniquidad está en la iglesia, porque voy al Evangelio de Lucas, donde Jesús advierte que si los días no fuesen acortados, aún los escogidos serían engañados, ¿no dice? Y entonces Jesús nos advierte, nos puntualiza, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y el segundo caso, será como en los días de Lot. Ahí está dicho, la iglesia cristiana del 2026, más puntualmente la iglesia presbiteriana del 2026, está viviendo en las circunstancias de Noé, está viviendo en las circunstancias de Lot. Y si nosotros no tenemos claro eso, pues nos vamos a ir con la marea que nos arrastra. Luego me gusta decirle a los hermanos que somos salmones. Ustedes saben que los salmones van contra la corriente, ¿no? Toda la sociedad está arrastrada por esta marea, esta corriente. El cristiano es un salmón. El cristiano tiene que saberse, asumirse diferente. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6 nos dice que la violencia era muy grande. Este año en México, 14,000 desaparecidos. Una violencia extrema. Y en el mundo, ¿no? La corrupción, la maldad. Génesis hace un énfasis plural cuando dice, los pensamientos del corazón de ellos, fíjense, ahí hay el primer énfasis, ¿no? Pensamientos, sí, pero no cualquier pensamiento, los más profundos del corazón de ellos, eran de continuo, ahí está otro énfasis, de continuo, y luego otro énfasis, solamente el mal. Ay, caray, del corazón, de continuo, solamente. Y entonces, ¿por qué llegó el diluvio? Por la situación en la que el mundo ya vivía intolerable, ¿no? El caso de Lot, como dicen algunos por ahí, bueno, es que el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad, el ocio, el no compartir con los pobres, bueno, sea. Pero definitivamente la sodomía era el pecado fundamental. Eso no se puede negar y el apóstol Judas da testimonio de ello prístinamente. Pero, ¿cuántas personas en Sodoma eran sodomitas? No el gentilicio, sino el adjetivo, ¿no? Solo uno no lo era, Lot. Esa es la proporción del cristiano con el mundo. Esto es lo que tenemos que comunicar a nuestros hijos. Esto es lo que tenemos que comunicar a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos un cierto parámetro, sobre todo los que somos viejitos, porque vimos el mundo hace 30 años, hace 40 años.
Tenemos claro lo que fue, lo que es y el terrible cambio que ha venido. Nuestros jovencitos y nuestros niños no. Ellos ya nacieron en estas circunstancias y las pueden ver normales, las pueden ver como que así es la cosa, así ha sido siempre, y más bien tu papá, tu pastor, tu generación anterior, pues estás obsoleto, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras tareas principales, compartir la visión con nuestros hijos de que estamos viviendo un tiempo donde el cristiano es contrastantemente diferente con el no cristiano, donde el verdadero cristiano es cada vez una minoría más pequeña. Otrora, mucha gente no cristiana podría seguir ciertos valores cristianos. Por ejemplo, en México, hace 50 años, ¿cuánta gente estaba dispuesta a divorciarse? ¿Verdad que era algo muy mal visto el divorcio? Era muy mal visto la drogadicción, era mal vista la homosexualidad, tantas cosas. Ahora no. Ahora todo eso es normal. Ahora no tenemos leyes derivadas de los principios cristianos, como fueron las constituciones de la mayor parte del mundo. Ahora tenemos leyes abiertamente anticristianas. Resulta que por ley, nuestro hijo puede ir y registrarse civilmente como niña y no tiene que pedir permiso. Puede ir a un hospital a que le den unas terapias, unas operaciones, unos medicamentos. No tiene que pedir permiso. Las leyes son anticristianas, ¿no? ¿Cómo lograríamos que nuestros hijos no sean arrastrados por las caricaturas, por la música, por los videoclips, por la internet, por las leyes, por las modas que promueve el mismo gobierno? La educación en México, no sé si ustedes tienen conocimiento del contenido de los nuevos libros de texto y de la famosa nueva educación mexicana, es verdaderamente deplorable, anticristiana, perversa. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros niños no sean arrastrados? ¿Verdad que es grande el reto que tenemos por delante? Ahora bien, parte de este fracaso que han tenido las iglesias, que ahora son templos vacíos, me parece que fue comprometerse con tareas sociales que no eran la esencia del Evangelio. O sea, porque me consta, iglesias que pusieron todo su esfuerzo en luchar y en apoyar la migración. Iglesias que pusieron todo su esfuerzo en apoyar el feminismo, o la ecología, o los derechos humanos. ¿Estamos en contra de la ecología o de los derechos humanos? No. Pero no es la tarea de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a dedicarse a esas cosas, sus ofrendas, sus predicaciones, su trabajo, lo empieza a dedicar a cosas con las que supone que el mundo la va a ver mejor, el mundo la va a ver simpática, el mundo va a venir, va a decir, sí, la iglesia ya despertó, la iglesia ya se modernizó. El resultado ha sido contrario. El mundo despreció a la iglesia. El mundo no quiere a la iglesia, pero reconoce lo que es la iglesia. Porque cuando a usted lo critican por ser cristiano, también si alguna vez hiciera algo equivocado dirían, ¿y no que eres cristiano? Entonces están esperando algo de los cristianos. Cuando la iglesia, al contrario, empieza a hacer lo que cualquier otra asociación se pone a hacer, pierde su verdadera tarea, que es proclamar el Evangelio. Y lo único que gana es el desprecio del mundo y el abandono de los feligreses. ¿A qué voy a la iglesia? Encuentro lo mismo que en cualquier parte, ¿no? No satisface la necesidad espiritual. Y entonces los jóvenes empiezan a abandonar la iglesia.
Creo que es algo que tristemente hemos vivido, ¿no?, en muchas iglesias. Un abandono de dos tipos. Jóvenes que se van a iglesias, por ejemplo, rock and rolleras. No, pues es que aquí es puros himnos, así bien aburridones. Pues allá, mira. Claro, ya no es culto, ya es show, ¿verdad? Y muchos jóvenes prefieren eso. Otros se van al mundo, porque entre la escuela, donde algún maestro les dijo que Dios no existía, y pues la atracción, porque definitivamente para el joven el mundo es atractivo, ¿no? Se van. ¿Cómo es que una cosa tan triste como que nuestros niños que iban a la iglesia, en cuanto pueden, cuando ya no los podemos obligar, pues ya no van? Se aburren, no les gusta. La pregunta es, ¿qué aprendieron? ¿Qué vieron en casa? ¿Qué no aprendieron en la iglesia? Que ya no quieren ir. Igualmente, he encontrado en muchas iglesias que mucha gente no ha nacido de nuevo verdaderamente. Eso pues es increíble a veces, porque es gente que tiene años en la iglesia. Voy a hablar no por crítica a la iglesia presbiteriana como tal, sino por mi experiencia en el ámbito presbiteriano. Conozco gente con 30 o 40 años en una iglesia que no ha cambiado absolutamente nada. Yo dije, ¿pero cómo? Tienes 40 años yendo a los cultos cada domingo y no ha habido un cambio de nada. Las reacciones siguen siendo igualmente carnales, como siempre, como cualquier persona del mundo. Hay una de nuestras iglesias presbiterianas, que no les voy a decir el nombre, pero uno de los jóvenes mayores, más activos, importantes en la iglesia, se anda peleando a golpes con la gente de afuera, los vecinos de la iglesia. ¿Cuándo esos vecinos van a ir al culto? ¿Cuándo se van a convertir? ¿No? Y ustedes lo saben, hermanos, cuántos chismes, cuántos pleitos, cuántas divisiones, así de insultarse, de golpes, de pelearse por las bancas. Increíble. Y uno difícilmente diría, pues esta persona es genuinamente convertida, es genuinamente nacida de nuevo. Y en algunas ocasiones, insisto, con hermanos presbiterianos, no son los únicos que he visitado, pero estoy hablando ahora de eso, en el hospital, a punto de morir. Yo veía a una hermana, pues muy fervorosa durante su vida, ¿no?, en la iglesia, y al momento de estar cercano a la muerte, yo la veía tan angustiada, tan temerosa. Y la pregunta, hermana, si usted muere en este momento, ¿está segura de que va a ir con Dios? ¿Está segura del perdón de sus pecados? Pues en principio me contestaba que sí, pero se le notaba cierta duda. Está diciendo que sí, pero tiene cierta duda. Así, hermana, ¿y por qué va a ir con Dios? Pues que yo siempre he ido a la iglesia. No, casi me dice, pues yo he sido presbiteriana, ¿no? Me pasó con un hermano metodista ya muy anciano. Yo le dije, hermano, ¿usted cuándo se convirtió? No, yo no necesité convertirme. Yo nunca he entrado a una iglesia católica. Luego les digo, me voy para atrás como Condorito, ¿no? ¿Cómo supone que no necesitó convertirse? O sea, esta idea de que yo voy a la iglesia correcta, estoy en la religión correcta, me he portado bien, por supuesto que al momento de la muerte eso no me da certeza. Y entonces aparece la angustia, aparece el temor. Y terriblemente increíble,
a personas que años han ido a la iglesia, hay que explicarles en los últimos minutos de su vida que nuestra certeza está en el perdón que Cristo nos ofrece. Gracias a Dios, en esos casos que les platico, hubo tiempo de que lo comprendieran, oraran, de ver cómo cambiaba su sonrisa, su actitud. Pero eso es lo increíble, que tenemos congregantes, diríamos que yo lo pongo así en una sola frase, tenemos congregantes, no todos, tenemos algunos congregantes, pocos, a veces muchos, que nunca han nacido de nuevo. Quizás sería bueno volver a predicar casi como si fuera una campaña evangelística, ¿no? Hacerle comprender a los hermanos. ¿Tienes claro cuando naciste de nuevo? No tienes claro. ¿Tienes claro a dónde te vas a ir si te murieras en este momento? ¿O no lo tienes claro? ¿Tienes claro ese momento en que eras de una manera y empezaste a ser de otra manera? Como Pablo, antes del encuentro en el camino a Damasco era de una manera y después fue de otra manera. ¿Tienes una experiencia así donde radicalmente tú puedes trazar la diferencia? Yo creo que gran parte de nuestra predicación tiene que estar enfocada, de nuestra consejería, a saber hasta dónde es posible saber humanamente si la persona realmente ha nacido de nuevo, si realmente se ha convertido. Porque la vida cristiana no es un asunto de la ética correcta, de la doctrina correcta, es un asunto de la vida de Cristo en nosotros. Nacer de nuevo es recibir una vida nueva. No puedo poner un palo de escoba en una maceta, sacarlo al sol, echarle agüita y esperar que un día tenga flores, porque está muerto. El no cristiano está muerto, el que no ha nacido de nuevo está muerto. No puedo esperar, no puedo exigir nada de él. Yo tengo que llevarlo a un encuentro de la conversión verdadera, porque en esa conversión verdadera, como diría Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de Cristo en nosotros, eso es lo que hace al verdadero cristiano, ¿no? Ahora bien, tenemos personas que no han nacido de nuevo. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que tenemos muchos cristianos no maduros. Ese es el otro asunto. No negamos que son cristianos, pero no son maduros. No voy a todos los pasajes, pero ustedes los conocen. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo les escribe: yo no puedo hablarles como a espirituales, hermanos, sino como a carnales. Son niños en Cristo. No está negando que estén en Cristo. Están en Cristo, pero son niños en Cristo. Y luego dice: ¿por qué son niños en Cristo? Porque entre ustedes hay celos, disensiones, contiendas, y andan como los que no son cristianos. Esos son nuestros hermanos inmaduros. A lo mejor tuvieron un encuentro con Cristo alguna vez, pero ahí lo dejaron, lo descuidaron. No estamos poniendo en duda su salvación, pero lo que sí es evidente es que no crecieron, es que no hay madurez. La madurez cristiana es la madurez en el amor. El amor es el signo de la madurez. ¿Quién es maduro? No el que se sabe más versículos, no el que ofrenda más, no el que tiene más años en la iglesia, no el más simpático, no el que predica más bonito. Es maduro el que ama. Y todos los aspectos del amor que están en Gálatas 5, el dominio propio, la paciencia, la benignidad, la humildad, la justicia. Yo no sé a veces por qué la gente soporta predicadores tan soberbios que se pavonean sobre el púlpito, ¿no? Trajes carísimos y siempre pidiendo la ofrenda y diciendo herejías, y la gente está feliz. Hermano, esa retórica no es madurez. La madurez es el amor, ¿sí? Entonces,
Tenemos en nuestras iglesias hermanos no convertidos y tenemos en nuestra iglesia muchos niños en Cristo. Tenemos que diagnosticar cuál es parte del problema para saber por dónde tenemos que trabajar. Ahora, hay un error que cometemos muy seguidamente. Cuando falta la vida espiritual, a veces queremos sustituirla por el ritualismo. Creo que esto fue muy evidente en la historia del nacimiento de la Iglesia Católico-Romana. El ejemplo más conspicuo es la Eucaristía. Se perdió esa espiritualidad, esa espontaneidad de una comida en común, una comida de comunión. Y como eso se perdió, como quienes participaban de ella ya no eran personas necesariamente nacidas de nuevo, que comprendían esa comunión con el Espíritu, entonces se convirtió en una ceremonia muy misteriosa, muy pomposa, muy llena de vestimentas especiales, toda una parafernalia que la rodea. Tenemos que tener mucho cuidado de no sustituir la vida del Espíritu por la suposición de que si todo lo hacemos de una manera muy ordenadita, muy ritual, eso es suficiente, ¿no? Y entonces ya nos preocupa que si el mantelito está bien puesto, que si seguimos el orden exacto del culto y que si decimos las palabras adecuadas. No se trata de eso. Hay algo más importante, que es mucho del punto a donde quiero llegar. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? O más bien yo empezaría por decir, ¿qué no es un avivamiento? Creo que es más fácil comenzar por decir qué cosa no es un avivamiento. En primer lugar, no es música estridente. ¿Por qué hay iglesias que están tan llenas y no hay palabra? Miren, hay una iglesia muy numerosa por aquí, por la colonia del Valle, muy numerosa. La disque predicación no dura más de 15 minutos y en realidad es una conferencia muy superficial. Y uno dice, ¿por qué hay tanta gente? Porque lo demás es una especie de concierto. Iba a decir gratis, pero pues no es tan gratis, ¿verdad? Un concierto de rock and roll y de todo lo que se le parezca. Muchos han tomado ese atajo, ese camino corto. El camino corto es el camino de Simón el Mago, ¿no? Oh, yo sí quiero ser lleno del Espíritu y orar para que la gente reciba el Espíritu Santo, pero no quiere seguir el camino largo del arrepentimiento. Denme a mí ese poder, aquí está este dinerito. Ese es el camino corto. No queremos el avivamiento que cuesta. Vamos a provocar el avivamiento con música. Hermano, ya deja el órgano, el piano, tráete unas bocinotas, vamos a meter batería, vamos a meter guitarras eléctricas, unos cantos más modernos, y vas a ver que va a venir la gente. Y en algunos lugares les funciona. Pero eso no es avivamiento. Eso es emocionalismo. Eso es un aturdimiento por medio de la música. Eso es incluso una especie de provocar histeria colectiva. Y no tiene nada que ver con la acción del Espíritu Santo. Claro, la gente sale de experimentar una catarsis. Ya brinqué, ya grité, ya me tiré al piso. Estuvo buenísimo el culto. Pura unción. Pero solo fue emoción. Y la prueba, insisto, es que no cambió, esa persona no cambió nada. Así que siendo exactamente la misma, ¿no? Claro que para la otra semana ya tiene que ir a recargar la pila otra vez. ¡Ay! Ya necesito otro rock and rollazo. No es avivamiento, hermano. Eso no es avivamiento. Allá en una iglesia presbiteriana, también en Morelos, tuve una plática con los jóvenes,
Porque no se trata de prohibirles esa música comercial introducida en el cristianismo, se trata de educarlos, de decirles por qué bíblicamente esa música no es correcta, bíblicamente. Porque si educamos, no se van. Si prohibimos, se van, ¿no? Entonces, bueno, ese no es el avivamiento. Tampoco el avivamiento es el activismo. Oh, hermano, la iglesia está decaída, vamos a trabajar, vamos a hacer planes, hay que hacer, hay que salir, hay que evangelizar, hay que hacer más actividades, hay que hacer kermeses, hay que... No, hermano, la acción no es la unción, vamos a decirlo así. La acción no es la unción. No se trata de trabajar más, o sea, el primer paso al menos para una iglesia necesitada de vida espiritual no es trabajar más. Ese no es el primer paso. Tampoco es el emocionalismo, que no solamente está manifestado en ese tipo de música, sino de muchas otras maneras. En una de las exposiciones de la Biblia que hicimos en Zacatecas, asistí a una reunión que me invitaron, supuestamente de oración, y el pastor que estaba dirigiendo la oración solo le decía a la gente, fíjense a qué se reducía su disque oración. Hermano, sienta. Como media hora de decirle a la gente que sienta. ¿Y? O sea, el sentimiento se fabrica, la emoción se induce, sí, desgraciadamente sí. Por eso hay que tener cuidado. La gente se emociona con muchas cosas, porque el predicador es un gritón, porque está hablando de que ahora sí se cumplen las promesas de Dios, de que ahora sí me va a prosperar, de que el 2026 se me van a cancelar todas las deudas, ¿no? Que me va a ir maravilloso. Es que en tal culto cayó polvo de oro. Conozco gente así, y la conozco al grado de decirles, eso no cambió su vida. Y además, pues, quién sabe dónde está el polvo de oro, porque siguen siendo igual de pobres. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa lanzarnos un diamantito por ahí? O cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el emocionalismo es una forma muy fácil de explotar a la gente. Es más, como pastores tenemos que tener cuidado de no estar manipulando de repente, Podemos hacerlo. Desde la postura del pastor es muy fácil manipular. Y debemos tener temor de Dios de decir, a ver, que ahí no nos esté manipulando nada, ¿no? En esas iglesias donde según oran por ti y toda la gente se cae, pues hay mucha emoción, pero es importante decir que eso no es avivamiento porque hay confusión. La gente cree que avivamiento es eso, es decir, una iglesia sensacionalista, ¿no? Donde todo es ruido, gritería, milagros. No es eso un avivamiento. El avivamiento no es más organización, cursos de crecimiento, de administración de la iglesia, de cómo nos dividimos en células, porque un pastor de Corea tiene miles de congregantes porque hizo células. Andamos buscando métodos, andamos buscando cursos para sacar a la iglesia del problema, ¿no? Estuve en algunos, no estoy presumiendo, es mero testimonio. Estuve en algunos países en reuniones de varios países, ¿sí? Por ejemplo, en Costa Rica, la reunión de misiones, ¿no? O en reuniones de traducción de la Biblia, donde va gente de muchos países. Bueno, especialmente en Costa Rica, por 3 días se habló de la misión, de los misioneros, y el énfasis siempre fue capacitación, alianzas estratégicas, finanzas, no sé, cosas de ese tipo. A la última plática que me tocó a mí, yo les dije, hermanos, estoy muy triste con ustedes porque estos 3 días hemos hablado de las estrategias, de los planes, del dinero, de las alianzas, de las finanzas, de los cursos, de la capacitación, y nadie ha mencionado el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, ¿me seréis testigos
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos hablando de misiones, estamos hablando de evangelizar, de ir a predicar. De lo único que no hemos hablado es de lo único importante. Hechos 1:8 nos dice que Dios nos va a constituir alianzas, o nos va a poner ahí finanzas, o que nos va a dar un montón de cursos de capacitación. Nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y nada más. Entonces, bueno, tristemente sí, tuvimos que decir algo que no les gustó para nada, pero es la verdad. No necesitamos más dinero. Es que si la iglesia tuviera más recursos, tendría más alcance. Cuando la iglesia nació, no tenía recursos. No solo no tenía dinero, no existía el radio, la televisión y la internet. Y dicen por ahí de Pablo, quejándose, estos que han llenado el mundo con su doctrina. Caray, sin tele, sin micrófono, sin radio, ¿no? El avivamiento no es academicismo. Hay que estudiar, definitivamente sí. Les acabo de hablar de unos cursos de lenguas bíblicas. Hay que estudiar, sí. Y la iglesia presbiteriana puede preciarse de ser una de las iglesias más estudiosas, con más teología. Pero eso no debe estar y no puede estar en lugar de la vida del Espíritu. Eso en sí no es el avivamiento. Hay hermanos tan eruditos, pero tan fríos, ¿no? Ahora que se celebraron los 500 años de la Reforma, yo decía, esa es una fecha para hacer una alegría así tremenda, ¿no? Una gratitud desbordante. Y cuando fui a algunas conferencias de pastores luteranos, yo dije, no, pues nos van a predicar como los nuevos luteros. No, qué barbaridad. Una frialdad para explicar las cosas. Si Lutero los conocía, se volvía a morir, no. O sea, no es que porque ya vamos a tener un doctorado, porque ya damos más cursos, porque ya tenemos la filosofía cristiana. Eso no está en lugar de la vida del Espíritu. Eso no está en lugar de la acción del Espíritu Santo. Y finalmente, el avivamiento no son nuevas revelaciones, nuevas experiencias, porque tristemente la Biblia se está dejando de lado en muchos lugares. En el ámbito neopentecostal, por supuesto, ¿no? En vez de la Biblia es más importante lo que soñé, lo que siento, lo que Dios le reveló al apóstol. Pero en el ámbito de las iglesias históricas es más importante lo que mencionábamos hace rato. ¿Qué dice la filosofía ahora? ¿Qué dice el pensamiento moderno? ¿Qué dice el ponernos al día conforme lo que está pasando en la sociedad? Y la Biblia queda en un segundo lugar. En esta primera parte vamos a dar el receso. Yo espero que haya quedado claro cuál es la condición de la iglesia, por qué estamos así. Dijimos básicamente, muchos no han nacido de nuevo, muchos son inmaduros, no estamos avivados. ¿Qué no es el avivamiento? Cuando yo les voy a hablar de avivamiento, no estoy hablando de que ya brinquemos, de que alcemos las manos, de que nos tiremos al piso, de que traigamos baterías para la música. No estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, si gustan, vamos a 10 minutos de receso y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Y entre otras cosas, pues hay que mantener claro, presente, que por el tiempo que nos toca vivir, el cristiano es un raro en la sociedad, ¿no? Es un Lot. Dice el Nuevo Testamento que Lot afligía cada día su alma. Eso es un sentir profético, ¿no? El cristiano que no vive dolido, angustiado por lo que está pasando, pues no es maduro y no tiene idea de lo que está pasando. Pero ¿se acuerdan de aquella visión donde Ezequiel y luego Juan reciben un librito y se lo comen? Dice que el librito era dulce a su paladar y amargo en su vientre. Tener el entendimiento de la palabra de Dios
es dulce, es un deleite. Pero comprender, gracias a esa palabra, lo que nos rodea, el pecado del mundo, la mentira que se difunde, es doloroso. Es amargo ver lo que está pasando. Cómo nuestros hijos, los niños en general, están siendo tan desviados, tan engañados. Cómo el mundo se aleja de Dios, cómo la iglesia fracasa. Es doloroso, dolorosísimo. Es amargo en el vientre. Pero si necesitamos un avivamiento, y ya dijimos qué cosa no es el avivamiento, ahora tenemos que saber qué sí es, en qué consiste, cuál es el punto importante. Vamos a ir a la carta a los Efesios. En su capítulo 5. Un verso que por supuesto conocemos, pero quisiera que nos detengamos a reflexionar en él. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Alguna vez, compartiendo un tema que también tenía relación con esta necesidad de que el cristiano sea lleno de Dios, sea lleno del Espíritu, estábamos en una reunión de sínodo y a la hora del cafecito, precisamente, me acerqué por ahí por un café y estaban comentando unos pastores que no me vieron cerca, que me acercaba. Estaban comentando respecto de la plática, quejándose, decían, nos quieren volver pentecostales. Esa era su queja. No, hermano. No los quiero volver pentecostales. Porque esta palabra, sed llenos del Espíritu, no es exclusiva para pentecostales, ¿o sí? Cuando Pablo escribió esta carta, no había pentecostales, ni presbiterianos, por supuesto, pero entonces Pablo no estaba pensando en los pentecostales y no dice, bueno, para los pentecostales, ahí les va este versículo. No significa que no tengamos el Espíritu tampoco, porque creo que parte ¿cómo diríamos? La falta de énfasis en la relación con el Espíritu, parte de que suponemos que pues ya es un punto de la doctrina, ¿no? Claro, está en nuestra confesión de fe, está en el catecismo, está en nuestra teología, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Trinidad, ¿cómo no? Y desde que pues creímos está con nosotros. Y lo damos por sentado. Y estoy de acuerdo, pero eso no tiene ningún efecto práctico. Y ese es el problema. Cuando estamos reiterando estas palabras de Dios a través del apóstol Pablo, que nos ordena ser llenos, no estamos ignorando que el cristiano, desde su conversión, es un templo del Espíritu, que el Espíritu está en él. No estamos diciendo que unos cristianos tienen el Espíritu y que otros no lo tienen. Nada de eso que se le parezca. Ahí en la misma carta, en el capítulo 1, dice el apóstol, en el verso 13, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De acuerdo con estas palabras, desde el día en que creímos,
fuimos sellados con el Espíritu Santo. El sello o arras, garantía de una promesa, significa que desde que el Señor nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu está en nosotros. Y como diría Pablo, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu? Es una promesa porque ese Espíritu que habita en nosotros es la garantía de nuestra resurrección. Si recordamos en Romanos 8, cuando dice que Dios, el Padre, ¿no?, resucitó a Cristo de los muertos por el Espíritu que mora en ustedes, el cual también vivificará vuestros cuerpos mortales. Jesús, en su humillación, en su humanidad, no se resucitó a sí mismo. Lo levantó el Padre por el Espíritu. Ese Espíritu que resucitó a Cristo, dice Romanos, es el mismo que habita en nosotros y que vivificará, es decir, ahí se refiere a resurrección, nuestros cuerpos mortales. Y eso es lo que quiere decir aquí Efesios. Él es la garantía de la redención de la posesión adquirida. Ya somos posesión de Dios, Él nos compró posesión adquirida, pero esa posesión adquirida entra en la redención plena cuando no solo nuestra alma ha sido salvada, sino cuando nuestro cuerpo se ha resucitado. Esa es una salvación completa, ¿no? Por ahora nuestro cuerpo envejece, se enferma, se muere. La posesión no ha sido totalmente redimida hasta que el Señor regrese. Pero cuando el Señor regrese hay una certeza ya, porque hay una garantía de que yo voy a resucitar. Y esa garantía es el Espíritu Santo que vive en mí, ¿no? Ahora bien, a estos mismos destinatarios, los creyentes de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, a quienes la carta les dice que tienen el Espíritu desde que creyeron, es a los mismos a los que les ordena ser llenos, ¿no? Entonces, cuando enfatizamos que hay que ser llenos, repito, no estamos negando que tengamos el Espíritu, pero sí estamos reconociendo que es el mandato dado a las mismas personas que se les había dicho que tienen el Espíritu. Es a esas personas a quienes se les insiste en que sean llenos del Espíritu. Ahora, noten ustedes la forma gramatical. Cuando dice ser llenos, ¿cuál es el modo del verbo? Nosotros que cada vez que preparamos un sermón hacemos el análisis gramatical, ¿cuál es el modo del verbo? ¿Ah? Imperativo. Es el modo de orden. Imperativo, es decir, es una orden. Es un mandato. Yo no sé si nos hemos detenido en este punto, que ser lleno del Espíritu es un mandato. No es un anhelo, no es una esperanza, no es una petición que yo tengo que hacerle a Dios. Es un mandato de Dios a mí. Y a veces es muy fácil que desplacemos a quien se le está diciendo. Imagínense que la mamá le dice al hijo, vete por el pan. Y pasado como una hora, llega el hijo y le dice a su mamá, ¿qué no vas a ir por el pan, mamá? Pues yo te mandé a ti, ¿no? Entonces aquí dice, sean llenos. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Y luego nosotros vamos y le decimos, Señor, lléname. Pues yo te dije a ti que te llenaras, ¿no va a decir Dios? O sea, lo que estoy subrayando es que es un mandato y no deja de ser sorprendente. A ver, espérame, ¿cómo que Dios me lo manda a mí si yo no soy el que manda el Espíritu? ¿Por qué Dios me lo manda a mí? Esa es la pregunta, ¿no? Y esa pregunta nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Por ahí alguien me decía, y no de la presbiteriana, sino de Asambleas de Dios, me decía, no, es que el avivamiento va a llegar cuando Dios quiera.
Y entonces el mandato de no ser tibios, el mandato de volver a nuestro primer amor, el mandato de ser llenos, ¿cómo lo dejo de lado y se lo vuelvo a remitir a Dios y digo que va a llegar cuando Dios quiera? ¿Verdad que no? O sea, aquí hay un mandato, ser lleno del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Y esto es lo primero, que al hablar de estar llenos del Espíritu, estamos ante una metáfora. Hay que tener cuidado porque a veces la gente realmente se imagina el Espíritu Santo como una especie de efluvio y se imagina a nosotros como una especie de botella que se va llenando del efluvio, ¿no? Glup, 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 glup. Dice, bueno, pues ya está la mitad, ya va 3/4, ya está más llena. Y se sustancializan cosas que no deberían sustancializarse, como la unción. Ahora está de moda, en vez de hablar de una relación con el Espíritu Santo, de hablar de la unción. Es que tal persona tiene la unción. Y tiene la unción de esto, y tiene la unción de aquello, y tiene la unción de más allá. Y venga a tal reunión porque le van a dar una unción fresca. No, y yo quiero una unción doble. Y entonces yo me burlo y les digo, y a mí póngame 2 para llevar, ¿no? O sea, la unción no es algo. La unción no es una cosa, la unción no es una fuerza. Era una manera sencilla de aludir a que el Espíritu Santo estaba con una persona. Si el Espíritu Santo no es un líquido y yo no soy una botella, por tanto el ser lleno no tiene ese tipo de comparación, ¿no? No es que yo me voy llenando de una energía, de un poder, de una fuerza, de algo, ¿no? Si el Espíritu Santo es una persona, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de una persona. Ahora, ¿a qué le llamaríamos estar lleno de una persona? ¿Qué se les ocurre? Puede ser, estoy lleno, estoy imbuido de tal persona. ¿Qué palabra usamos así más contemporánea? ¿Ah? Saber conocimiento de Dios. Atributos, características. Están muy fríos. Estar lleno de una persona es estar enamorado. ¿No? La traigo aquí, ya no me cabe, solo pienso en ella o en él, en las mujeres, ¿no? Solo pienso en ella, solo quiero hablarle por teléfono, la extraño, quiero escribirle cartas, quiero comprarle un regalito, ya no aguanto la hora de verla. Eso es estar lleno de una persona, ¿no? Vivir para una persona, sentir a una persona, tener en la mente, en el propósito, en primer lugar en el corazón a una persona. Eso es estar lleno de una persona. Entonces no es un líquido, no es estar lleno de un efluvio, de una energía. Nosotros, a diferencia de sectas que ven en el Espíritu Santo una fuerza, nosotros reconocemos en él persona divina. Y entonces, estar lleno de una persona divina, pues es una íntima relación amorosa con él. Estar lleno del Espíritu Santo es una absoluta entrega amorosa. Dice otro pasaje que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es decir, de parte de Dios, el amor absoluto ya está dado. Estamos hablando de un amor recíproco, ¿no? Tiene que ser un amor recíproco como el de un matrimonio. Por eso es que la revelación culmina en el momento en que Cristo y la Iglesia se unen en matrimonio eterno. Esa es la vida eterna, ¿no? La consumación de esa unión eterna matrimonial. 2 personas se unen. Entonces, ese amor es recíproco, tiene que ser de ambas partes. Por el lado de Dios, ese amor ya está dado.
Dios ya no nos puede amar más de lo que nos ama, ¿no? Porque Dios ya dio a su Hijo. ¿Hay amor más grande que eso? No. A veces el cristiano vive inseguro. Ay, Dios estará enojado conmigo, no me he portado tan bien, es que la semana pequé, es que no sé si le pido algo, no me lo merezco. ¿De qué se está olvidando ahí? Que Dios nos ha amado absolutamente, al grado de haberse dado en sacrificio total por nosotros. O sea, Dios ya me amó. Y ese amor ya me encontró, ese amor ya me reconcilió con Él, ese amor ya se derramó en mi corazón. Ahora, ¿a quién le toca la respuesta? Si usted le dice a una joven, bueno, cuando era joven, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué faltaba? La respuesta de ella. Ante ese amor supremo de Dios, consumado, ofrecido, lo que falta es la respuesta nuestra. Una respuesta de amor total. Sí, entiendo que lo primero es haber creído en Cristo y haber aceptado ese amor y ese perdón. Pero ahora nos toca no solo aceptar el amor y el perdón, sino decidir amar como Él nos amó. Y como el amor es todo o no es. Si usted está casado, ¿qué pensaría, cómo se sentiría si su esposa le dice, bueno, mira, sí te amo con el 80% de mi corazón? Usted diría, bueno, ya con eso. ¿Verdad que no? Claro. Siempre, tanto el que ama dice, te amo con todo mi corazón, como el amado también espera que sea con todo. Imagínense que le dice, mira, a ti te amo con el 80, pero mi primer novio pues sigue teniendo el 20. Usted diría, bueno, pues yo tengo la mayor parte. No, el amor es todo, ¿verdad? Entonces, sí vivimos una vida cristiana, sí vamos a la iglesia, sí a veces leemos la Biblia, pero saben que no hemos decidido de forma constante, cotidiana, la entrega absoluta, la entrega amorosa. Porque hay que decir que el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Abarca al sentimiento, sí, pero no se reduce a ser un sentimiento. Porque al igual que sed llenos es un mandato, ama a tu prójimo es un mandato, ama a Dios con toda tu mente es un mandato, ama a tu esposa es un mandato, ama a tu enemigo es un mandato. Si fuera un sentimiento, yo le pregunto, ¿cuándo me van a hacer a mí el sentimiento de amar a mi enemigo o a mi vecino problemático? ¿Verdad que no? De lo que tengo deseos es de despellejarlo. El mandato es amar. Entonces, cuando uno dice, está bien, entiendo que Dios me ha amado absolutamente. Su amor me ha embargado, lo siento, me ha transformado. Ahora yo voy a responder en un amor decidido de entrega absoluta. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Será? Miren, acuérdense que no está diciendo, oren para que Dios los llene. ¿Verdad que no dice así? Como que lo hemos leído así. Vamos a orar para que Dios nos llene. No estoy en contra de eso, creo que es bueno orar por eso, pero la decisión está en nosotros. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a tomar esa decisión de ser lleno del Espíritu? Volviendo al ejemplo del templo. Y desde que creímos, fuimos llenos del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. Nos viene muy bien pensar en aquel episodio donde Jesús llega al templo y se encuentra que el atrio está lleno de mercaderes, ¿no? ¿Se acuerdan que el templo tenía su lugar santísimo, lugar santo,
Y los atrios, en tiempos de Jesús, son 3 atrios. Y es muy probable que en el atrio más exterior, el atrio de los gentiles, ahí estuvieran los mercaderes. Fíjense la paradoja. No deja de ser el templo de Dios, pero está invadido por lo que no debe estar. Ahora, si nosotros somos el templo de Dios, hay una parte más interior en nuestro espíritu, donde hemos nacido de nuevo, pero el problema está en que en las áreas externas a nosotros hemos permitido los mercaderes. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Expulsar esos mercaderes, ¿no? Tenemos que estar dispuestos para que el templo de Dios se llene de su gloria. Siempre están estos 2 cuadros en los relatos. El momento en que Moisés consagra el tabernáculo, dice: la gloria de Jehová llenó. En otros momentos, como cuando Salomón, pero también están los momentos contrarios. En las visiones de Ezequiel, los querubines alzaron la gloria de Dios de Jerusalén y se lo llevaron a Babilonia. Digamos, somos el templo de Dios, eso no se discute. Pero somos el templo de Dios lleno de mercaderes, sin la gloria de Dios. O somos el templo de Dios lleno de la gloria de Dios. No sé si la ilustración nos ayuda a ver la diferencia para lo que es ser llenos, ¿no? Si nosotros somos como una casa, ¿no? Y el Espíritu Santo, que es el invitado en esta casa que somos nosotros, ahí está, pero no necesariamente le estamos dando el gobierno de la casa. A lo mejor como invitado lo sentamos ahí en la sala y nosotros hacemos nuestra vida. Tiene que llegar un momento en que le digamos: Espíritu Santo, mejor me siento yo. Toma posesión de la casa, abre el ropero, saca lo que está escondido ahí, gobierna la casa. Esto es lo que nos falta como cristianos, ¿no? Si ven, ya somos cristianos, repito, el Espíritu ya vive en nosotros, pero no le hemos entregado el gobierno, el control total. No hemos decidido un amor absoluto. No somos un templo lleno de la gloria. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es ser lleno? Es disponernos, entregarnos para una relación amorosa, íntima, total con el Espíritu Santo. De parte de Él ya está, ¿no? El que está en mí ya me ama. Dice, ¿no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Él ya está. Falto yo tengo que dar el paso, yo tengo que rendir el corazón, yo tengo que rendir la voluntad. A mí me gusta llamarle a esto la obediencia feliz. ¿Cuál es la obediencia feliz? A diferencia de la obediencia obligada. ¿No? La obediencia obligada, pues muchas veces es aquella que no parte del amor. A ver, dice el papá: hijo, lava el carro. Otra vez yo. O en el trabajo, ¿no? El jefe dice: haga esto. En el mundo de la iglesia es: pórtate bien, cumple los mandamientos para que ames a Dios. Tienes que cumplir la ley. Y ahí está el hermano esforzándose y dándose de topes, de frustraciones, porque ¿quién puede cumplir la ley? Pero queremos, ¿verdad? Pensamos que una iglesia avivada va a ser la iglesia que más exija que se porte bien la gente, ¿no? Casi le vamos a poner una lupa para andar revisando. Voy a ir a la casa de los feligreses, ahí sin avisar, a ver si nos están viendo la tele, a ver qué están haciendo, ¿no? No, miren, la obediencia feliz es la de los que se aman. Cuando
el amado le pregunta a ella, ¿qué quieres hacer? ¿Qué dice ella? Lo que tú quieras. ¿No? ¿Vamos al cine? Si quieres. ¿Qué película? Pues tú escoge. ¿No? Esa es la obediencia amorosa. La que yo quiero, lo que él quiere. El amor es la coincidencia de voluntades. Mi voluntad no se pierde, pero mi voluntad se afina, se dirige a la voluntad divina, de tal manera que la voluntad divina y mi voluntad se hagan uno, vayan hacia el mismo paso, hacia el mismo punto, ¿no? Esa es la obediencia feliz. La obediencia feliz nace del amor, y el amor nace de esa relación íntima con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Entonces tenemos una serie de contrastes, ¿verdad?, entre el que está lleno del Espíritu y el que no está lleno del Espíritu. A ver si esto nos ilustra un poquito mejor. No estoy hablando de momento de dones y manifestaciones sobrenaturales, que podría ser tema de otra discusión, y ahorita no es importante, ¿verdad? Si usted dice, bueno, es que yo no creo en las lenguas, o no creo, ahorita eso no importa. Ahorita lo que importa es ser llenos del Espíritu Santo, ¿o no? Con lenguas o sin lenguas, según usted crea, ¿verdad? Estamos hablando de ser lleno del Espíritu, no de resultados probables o no probables. Pero lo que sí que es un contraste, miren, la vida cristiana no se trata simplemente de hacer cosas buenas. Creo que ese es un error muy común. ¿Qué es ser cristiano? Portarse bien, obedecer los mandamientos, ¿no? Ser una persona decente. No. ¿Los fariseos eran personas decentes? Sí, ¿no? El mismo nombre, que significa puros. Además, el pueblo los tenía en gran estima por su conducta, precisamente. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado, el diablo le dijo, di que estas piedras se hagan pan. Diríamos que es la primera tentación. Pero ahora preguntémonos, suponemos que las tentaciones nos inducen al mal, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, los que se durmieron. ¿Las tentaciones nos inducen al mal? Sí. Convertir las piedras en pan, ¿qué tiene de malo? ¿En dónde está la tentación? ¿En dónde está el problema? Si el diablo le hubiera dicho, a ver, Jesús roba, miente, sí, pero le está pidiendo que haga un milagro, digamos, los milagros son buenos. Jesús tiene hambre después de ayunar 40 días, diríamos que es legítimo que él quiera algo de comer, ahí no hay nada de comer, es el desierto, entonces es un milagro, es legítimo, ¿qué tiene de malo? ¿Algo dijo usted de malo? Claro, ¿quién lo pide? ¿Quién lo pide? ¿No? Jesús, en tanto Dios encarnado, dice, yo no vengo a hacer mis obras, sino las obras que el Padre me da. Si Jesús llegara a hacer una obra que el Padre no le dio, sería el mismo pecado de Adán, independizarse del Padre. Notemos entonces que la vida cristiana no es solo hacer cosas buenas, ni siquiera hacer milagros. La vida cristiana es que mi voluntad se coincida con la voluntad del Padre, que mi entrega sea tal que para mí el pecado no es solo fumar, tomar y bailar. Para mí el pecado es hacer cualquier cosa que Dios no me ha pedido, cualquier cosa que no es la voluntad de Dios. Y por eso el ser cristiano no se limita a una buena conducta. No estoy diciendo que nos portemos mal, no me vaya a malentender, ¿eh? No se limita a eso. Ni siquiera a lo que a veces llamamos medios de gracia.
Tal vez diríamos, bueno, es que si tú oras más, si lees más la Biblia, si no faltas al culto, si das tu ofrenda. A ver, otra vez pensemos en los fariseos. Los fariseos oraban y hasta ayunaban, ¿no? Yo no sé si nosotros todavía predicamos del ayuno o ya no, pero los fariseos ayunaban. ¿Los fariseos ofrendaban? Sí, ofrendaban. ¿Estudiaban las escrituras? Sí. ¿Se portaban bien? Sí. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando esas acciones no son del Espíritu, no producen vida. Por sí solas no producen vida. Cuando Pablo dice en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, noten ustedes que el contraste que está poniendo él es entre la ley y el Espíritu. Andar en la ley es andar en las obras de la carne, porque la ley es algo que se me exige a mí. La ley me dice que yo tengo que hacer. Y cuando yo ando en la ley, estoy en la carne. Para Pablo eso es muy claro. Y el resultado de eso es lo contrario de lo que yo esperaría. Pongamos ejemplos. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasa en el intento de leer la Biblia? Pasan varias cosas. Primero, no dan ganas. Si no, vean a su iglesia. Libro muy gordo y sin muñequitos. ¿Cómo que no? Otra, pues sí, lo tengo, la leo por obligación, mi capítulo del día, no le entendí nada, pero ya cumplí, ¿no? O el que sí la lee, sí la estudia, y muchas veces el resultado de eso, sin el Espíritu, ¿qué creen que puede ser? Está en Gálatas 5. Herejías, ¿no? ¿No le ha preguntado alguna vez a alguien, pero qué si todos tenemos la misma Biblia? Todos la entendemos de manera diferente, ¿no? ¿Por qué hay tantas herejías? Bueno, porque si leemos la Biblia sin estar llenos del Espíritu, pues quién sabe qué entendamos, ¿no? Ahora, la oración. Si no estamos llenos del Espíritu, ¿qué pasa con la oración? Para empezar, no nos dan ganas, ¿no? ¿Quién de los pastores aquí dice, mi reunión más concurrida es la de oración? A ver, ¿verdad que no? Sea la que nadie va. Ahora que el cumpleaños y la comida de no sé qué, sí, ya todos llegaron. No, sin la llenura del Espíritu no queremos orar, qué flojera nos da orar. Si acaso los 5 minutos antes de dormir y ya no sé ni qué pedir, Señor, bendíceme a mí, a mi mamá, a mi perico, amén. Ya, ¿no? Esa es la oración. Cuando dice la Biblia orar sin cesar, hijo, eso se nos hace tan imposible. Mejor lo olvidamos. Y los que sí llegan a orar por esfuerzo propio, se vuelven tan legalistas. Yo decía, un pastor decía, yo oro 2 horas todas las mañanas, y el cristiano que no ora 2 horas todas las mañanas no vale nada. Así de legalista, ¿eh? Ese pastor que decía que oraba todos los días 2 horas por las mañanas, se le acabó su iglesia. Dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? El que ayuna, el que ofrenda, vamos a llamarle en la carne, tiene como resultado obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Por eso decía Jesús, ¿no? Ustedes ayunan 2 veces por semana, dan diezmo de todo lo que tienen y no hay vida espiritual. Entonces, el asunto no empieza por allí, ¿no? ¿Cómo hago que mi iglesia encuentre ese fervor? Pues vamos a leer más la Biblia. Sí hay que leer más la Biblia, pero ese no es el primer paso, ¿sí? Ahora al revés. Si una persona se llena del Espíritu,
¿qué creen que pase? En una auténtica llenura del Espíritu. No el emocionalismo, eso ya quedó descartado. ¿Qué pasaría una persona realmente llena del Espíritu? A ver, por ejemplo, con la oración. Tendría ganas de orar todo el tiempo. Se deleita en la oración. ¿Sí? Es más, se da cuenta que si va manejando, caminando, lavando los trastes, está hablando con Dios. Está dialogando con Dios. Empieza a descubrir que la oración no es un ratito donde yo le pido cosas a Dios, sino que la oración es un diálogo de amor, porque acuérdense que la llenura del Espíritu es una relación amorosa, íntima. Hay un diálogo con Dios. Yo les puedo dar un testimonio muy, muy bonito desde la adolescencia. Un grupito de jóvenes, de adolescentes, estuvimos buscando esa llenura del Espíritu y parte de nuestra experiencia fue que nos quedábamos orando sin que nadie nos obligara. 3, 4 horas. De repente acabábamos y decíamos, hoy ya es de noche. No había ningún adulto que dijera, a ver, hínquense, pónganse a orar. De verdad que no. Y tampoco estábamos con el reloj en la mano. Híjole, ya media hora. ¿No? De verdad que el tiempo se pasa sin sentir. Es otra cosa. Y ahí están los jóvenes. Oye, ¿que hay velada de oración? No, que vamos, ¿no? Antes querían ir a una fiesta, ahora quieren ir a una velada de oración. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la diferencia? Una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a motivar a orar. Volvamos al ejemplo del enamorado. Si alguien no está enamorado, hay cosas que no le van a nacer. Imagínense que un joven no está enamorado y ustedes creen que haría buena pareja con tal persona. Dicen, oye, ponte a pensar en esta muchacha todo el día. Ay, qué flojera, ¿no? ¿Verdad que eso no se puede fabricar? Si no estás enamorado y dices, voy a recogerla hasta Ecatepec, la traes y luego la llevas de regreso. No, claro que no nos gusta, no queremos. ¿Cuándo surge espontáneamente? Cuando estamos enamorados. Ahí es al revés. Ya no quisiera pensar, pero no me la puedo sacar de la cabeza. Y es más, pues, que hay que ir por ella. Pues sí, yo voy. Yo te llevo. No sé si puedo comunicar que tiene que nacer de adentro de una manera auténtica, espontánea. No se puede fabricar, no se puede convencer, hay que experimentar. El amor es esa fuerza, el amor divino es esa fuerza que me lleva a desear la oración. Y es también esa fuerza que me llevaría a desear leer la Biblia, ¿no? Recuerdo, insistiendo en el testimonio, cuando pasó eso, yo empecé a subrayar todos los versículos que me parecían importantes. Leer la Biblia era una de las actividades que ocupaban buena parte del día y me parecía encontrar cosas nuevas, cosas que no había visto, cosas maravillosas, ¿no? Entonces, pues era deleitarse con la palabra. El evangelizar. Sin la llenura del Espíritu, ¿cómo hacemos que la iglesia evangelice? Vengan, hermanos, va a haber un curso de evangelismo. Pues ahí llegan unos cuantos. Ahora vamos a salir a evangelizar. Híjole, casi los llevamos arrastrando. Unos llevan los folletos, nomás los dejan ahí donde nadie los vea. ¿Sí? Ahí en su trabajo, en su escuela, nadie sabe que son cristianos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, predicamos de manera natural, diríamos casi sin querer.
Cuando, volviendo a nuestro ejemplo, el enamorado, la enamorada, ¿no lo vemos diferente? Feliz, le brillan los ojos y nos empieza a platicar. Ay, conocí un muchacho, ¿no? Ay, ya cállate con eso, ¿no? El que está lleno del Espíritu está tan enamorado de Dios que con esa alegría, esa espontaneidad, le habla a la gente de Dios. Sin pena, sin importunar, sin darle de bibliazos al otro, ¿sí? Con amor, con la comprensión, ¿verdad? Me acuerdo que el primer resultado fue, nos íbamos a evangelizar a la Alameda, a las calles, al metro, a los hospitales, a las cárceles. Bueno, vivíamos evangelizando, pero no fue resultado de que el pastor nos convenció que había que evangelizar. Fue resultado de ese encuentro, esa entrega al Espíritu Santo, ¿no? Y lo mismo en cuanto al ayuno o a cualquier otra experiencia cristiana, al culto, ¿no? Hay gente, y ahora que sea el mundial, va a haber hermanos que no van a ir al culto. Se van a quedar a ver el partido, ¿o no? ¿Eh? ¿La van a poner ahí? Ah, bueno. Porque no están llenos del Espíritu. ¿Sí? Si estás lleno del Espíritu, para ti ir al culto es una fiesta, es algo que no puede faltar. Yo asistí a una iglesia muy grande, donde iba culto. El primer culto era a las 7 de la mañana el domingo. Luego la dominical, luego un primer culto, un segundo culto, la liga de jóvenes o la sociedad de jóvenes y el culto de la noche. Yo iba a todos. A todos, ¿eh? O sea, porque tú quieres estar en la alabanza, quieres estar en el culto. Y ahora los himnos adquirían un nuevo significado, ¿eh? Cuando yo cantaba los himnos, me conmovían hasta las lágrimas, aunque yo veía hermanos que los cantaban con la indiferencia de siempre. ¿En qué estuvo el cambio, no? Pues en esa entrega que decimos, me voy a dar al Espíritu Santo, ¿no? Vivir una vida diferente, una vida recta, tampoco es resultado del esfuerzo. Si es solo mi esfuerzo, me voy a frustrar. Pablo lo describe en Romanos 7. El bien que quiero no lo puedo hacer, el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, y exclama, ¿quién me librará? Miserable hombre de mí. Y luego ya dice, gracias doy a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo en mí por el Espíritu. Es la única manera. Hoy se han buscado atajos, sustitutos al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el ámbito neopentecostal, que una persona tiene pecados, sí, es un demonio. Tienes que venir a liberación. Ahora resulta que los pecados son demonios y que la solución es liberación. ¿Dónde quedó el Espíritu Santo entonces? ¿No? Y así hay muchas maneras en que hemos hecho a un lado el Espíritu Santo. O por el legalismo, o por doctrinas no bíblicas. Solo hay un camino. Y ese es el de ser lleno del Espíritu Santo. No se puede de otra manera vivir una vida diferente, una vida cristiana victoriosa. Una vida cristiana que al final es como una fiesta, no es una cosa aburridísima, sino es diferente. Y Él nos empieza a guiar en muchas cosas que hacemos, ¿eh? Eso, digo, no se me escapa que hay quien abusa de eso y para todo inventa que Dios le dijo, y por supuesto que eso es falso, pero lo que sí es una realidad es que si nos entregamos en esta decisión amorosa, total al Espíritu Santo, Él nos va a guiar en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Les cuento, sin detalles, todavía bastante joven, Dios me guió de tal manera que pude platicar con un sacerdote católico sobre el Evangelio. Y entonces él me dijo, ¿por qué no me acompañan mañana
al convento donde doy clases y yo te doy mi tiempo y ahí les hablas, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, pues seguir esa como indicación del Espíritu para encontrarme con esa persona, hablarle y que me diera esa oportunidad de ir a hablar a un grupo de monjas sobre lo que era la conversión, lo que era el encuentro con Cristo, la certeza de la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos esa compañía de Él, como diría el libro de los Hechos, hablando de aquella carta que los apóstoles redactan para las iglesias. Me gusta mucho esa frase que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no? Ahí se trasluce esa relación, el Espíritu Santo y nosotros. Bien, entonces ya hemos hablado de cómo ser llenos del Espíritu Santo, de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, de los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, de que el libro de los Hechos no es una anécdota del pasado, no es un cuento para dormir a los niños, es un modelo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la iglesia. No se debería de llamar Hechos de los Apóstoles, se debería de llamar los Hechos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo más importante cuando el Señor resucita y asciende? Después de eso, lo más importante es el Espíritu Santo, que guió a la iglesia, que vivificó a la iglesia. ¿Cómo ser lleno del Espíritu entonces? En primer lugar, creo que ya lo dijimos, es una decisión que vamos a tomar y por supuesto en oración. ¿Qué impide que seamos llenos? Para completar esta idea de cómo ser lleno, hay que preguntarnos, ¿qué impediría ser llenos? Cualquier aspecto, área, pecado que no le rindamos a Dios. ¿Sí? Si yo le digo a Dios, bueno, sí, Señor, te doy esto y esto, pero mira, esta partecita no te la puedo dar. No puedo estar lleno. Porque ya dijimos que el amor es total. La entrega tiene que ser total. Diríamos que Abraham era una persona entregada a Dios, pero un día Dios le dijo, dame a tu hijo. ¿Qué quería decir eso? Que Abraham había dado casi todo, casi todo. Pero aún sin darse cuenta, él estaba reservándose algo que no había entregado completamente. Y entonces es cuando Dios le dice. Si Dios le hubiera dicho, dame tu mejor carnero, tu mejor toro, se lo da, sin problema, ¿no? Si Dios le hubiera dicho, sacrifícate a ti mismo, seguro lo hace. Pero Dios le está pidiendo lo más difícil porque eso que no ha entregado es el detallito que falta para decir que lo ha entregado todo. ¿Por qué hay personas que quieren ser llenas y están buscando ser llenas, pero no son llenas? Porque hay algo que no hemos entregado. El primer paso del avivamiento, el primer paso del auténtico avivamiento es la convicción de pecado. No es nada agradable. Es la convicción de pecado. Alguna vez entré para ver qué enseñan estos, pare de sufrir. Más bien pare de pedir. Porque recogen como 3 o 4 ofrendas por reunión. Bueno, el punto es que nunca en sus programas o en sus reuniones hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado. Ninguna de las iglesias estas de prosperidad habla de eso. Y a lo primero que el Señor nos lleva en un auténtico avivamiento es a reconocer el pecado. Si un creyente dice, no, pues yo no tengo pecado, está más mal de lo que se imagina. Pensemos en nuestras propias iglesias.
¿No sería maravilloso que esos hermanos que nosotros sabemos, nuestras ovejitas que sabemos, tal hermana es chismosa, tal hermano es envidioso, tal hermano es rebelde, tal hermano es enojón, tal hermano es avaro? Sabemos. ¿No sería lo más maravilloso que reconocieran ese pecado y decidieran arrepentirse? ¿Verdad que sí? Bueno, ese es el principio del avivamiento. El reconocer esos pecados. No podemos ser llenos del Espíritu si no confesamos. Confesar es reconocer. Uno diría, ¿por qué tengo que confesar si Dios ya lo sabe todo? Y no lo confieso porque Dios no lo sepa, lo confieso porque yo tengo que reconocer lo que no he pagado, lo que no he perdonado, lo que he dañado, lo que no le he rendido a Dios. Eso lo tengo que confesar yo, reconocerlo yo. Ver el pecado como Dios lo ve. Ustedes que hacen la exégesis, confesar es homologusi, en griego es decir lo mismo que dice Dios, verlo como Dios lo ve. Confesar. ¿Por qué el camino de las reuniones de oración ha sido tan importante en los avivamientos? Porque es en la oración donde permito al Espíritu Santo redarguirme, revelarme, mostrarme qué está fallando en mí, qué pecado hay en mí. Y les digo que de verdad, hermanos, cuando uno se arrodilla o se pone en oración, en la disposición de que Dios nos revele qué pecados tenemos, a veces nosotros somos los primeros sorprendidos. Caray, sí soy rebelde. No lo había querido reconocer, pero sí soy rebelde. Sí soy vanidoso. Sí soy lujurioso. Y ese es el camino. No hay otro camino para el avivamiento, no hay otro camino para ser lleno del Espíritu. Si no pasamos por la confesión, si no pasamos por la entrega total. Y por eso las reuniones de oración en esta búsqueda son tan importantes, porque es la oportunidad de dejar que el Espíritu nos hable, nos redarguya, nos ilumine. Dice uno de los profetas, examina mi corazón con candiles. La figura obedece a que para la fiesta de los panes ácimos, el padre de familia debía tomar una lamparita y revisar hasta el último rincón de la casa para ver si no había levadura. Y a veces se convirtió más en un ritual, de hecho no había, pero había que hacer el ritual. Pero el profeta dice, bueno, no es la lamparita buscando la levadura en la casa, es Dios examinando mi corazón para ver si hay levadura. Y si la hay, el Espíritu Santo nos ilumina para reconocer. Pero hay que estar dispuestos, ¿no? Hay que desear una entrega total. Ser lleno del Espíritu no es algo que merezco, es gracia. No olvidemos, ¿no? Todo lo que Dios nos da es por gracia. No es porque ya soy buen cristiano, porque ya me porté bien. Si ya me porté bien, ¿ya para qué quiero al Espíritu? Yo quiero al Espíritu porque soy carnal. Por eso. No lo merezco. Yo conozco la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que necesito es rendirme. No es que yo tengo que vencer el pecado solo, yo solo necesito la disposición. Yo no voy a decir, Señor, sí, cuando yo venza este pecado ya puedo venir a ti. Nunca voy a poder. Solo la disposición para que Él lo haga. La disposición de que Él me transforme, la disposición de darle todo, ¿no? Yo recuerdo unas palabras, si ustedes quieren, ingenuas, pero creo que para mí fueron como la manifestación de ese deseo de entrega total, porque yo, en esa experiencia que les cuento, le decía, Señor, todavía menor de edad, obviamente, que tenía que regresar a mi casa. Pero yo le decía, Señor, si tú me dices que no regrese a mi casa y que ahorita me vaya directito al África, yo me voy, ¿no? Claro, era ingenuo, pero la disposición. Eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? La entrega total. Bueno, miren, este librito que nos van a hacer favor de
proporcionarnos. Es muy sencillo, les cuento un poco la historia. Era un folletito ya deshojándose que encontré en una biblioteca cristiana hace muchos años. Entonces lo recapturé, le hice un prologuito y una nueva edición. Es el testimonio de un misionero inglés, el doctor Jonathan Goforth. Él va a Corea por allá de 1905, 1906 y conoce una experiencia de las iglesias allá, básicamente las iglesias presbiterianas y metodistas, que empiezan a hacer reuniones de oración unidos. Y dice, ustedes lo van a leer, les invito a que lo lean con mucho cuidado. Ellos van a decir, bueno, pues estábamos orando por el avivamiento, estábamos orando por el Espíritu y no pasaba nada. Y una reunión tras otra y no pasaba nada. Pero un día, de repente alguien se levantó y empezó a confesar su pecado. Y luego otro, y otro, y otro. Y en ese momento, los cielos se abrieron. Y vino el avivamiento. Y entonces la iglesia empezó a, lo que decíamos hace rato, empezó a trabajar, empezó a evangelizar, empezó a ir a lugares, a bautizar, a reconciliarse, a devolver lo robado. Y aquí nos cuenta todos esos cambios maravillosos. Todavía no había ahí iglesias pentecostales. No es la iglesia de Corea, esta actual, que es un poco nueva era, no tiene nada que ver con eso. Son iglesias históricas que experimentaron un avivamiento antes de la guerra que dividió a Corea, en Corea del Norte y Corea del Sur. Después vino la guerra y los cristianos sufrieron muchísimo en Corea del Norte. Yo conocí a un hermano coreano que daba su testimonio de cómo habían matado a su familia. Digo, lo más sorprendente es que él decía que los perdonaba, ¿no? Que Dios le había ayudado a saber perdonar, pero mataron a su familia. Antes de que en esas ciudades como Pyongyang viniera esa persecución, Dios les permitió un avivamiento. Nosotros, conforme hablamos al principio de la condición del mundo, no estamos lejos de persecución. Si bien los hermanos indígenas, como en Chiapas, han sido perseguidos por muchas décadas, encarcelados, multados, expulsados, nosotros por las cuestiones de la supuesta inclusión y la ideología de género y las leyes, censura de que no hay que decir nada que pueda ofender al otro, vamos a empezar a sufrir más persecución en poco tiempo, ¿no? Ya en la internet le pueden cancelar su canal si dice una de las palabras prohibidas, ¿eh? Al rato van a venir a su iglesia a clausurar porque usted no aceptó casar una pareja de hombres. O se lo van a llevar a la cárcel porque usted dice que es pecado, ¿no? La persecución no está lejos, hermanos. Pero el Señor quiere darnos antes un avivamiento. Lo viviremos, lo aprovecharemos, lo experimentaremos. Yo creo que si pensamos en esto y nos apoyamos también en una lectura detenida de este testimonio, nos va a ayudar mucho.